Estás escuchando Radio Camino a la Verdad. La mejor canción es la que viene con inspiración de lo alto. Es la que viene con inspiración de lo alto. La mejor radio es la que hace sonar esa canción. Es la que hace sonar esa canción. No quiero que te vayas, yo quiero que te quedes. Somos tu radio cristiana, la que te acompaña todos los días. Estás escuchando Radio Camino a la Verdad. Yo quiero permanecer en ti, pues solo tu palabra me ha transformado.
libertad. Te quiero adorar, no más esclavo del pecado. Me has dado libertad, me has dado libertad. Te quiero adorar, soy verdaderamente libre por tu palabra en mí. Me has dado libertad. Te quiero adorar, no más esclavo del pecado. Me has dado libertad, me has dado libertad. Te quiero adorar, soy verdaderamente libre por tu palabra en mí. Jesús. Me has dado libertad. Estás escuchando Radio Camino a la Verdad. Llena mi habitación, habla ahora. Cerraré la puerta y en lo secreto me verás. No vine hoy aquí por recompensas, vine por el placer de estar solo en tu presencia. Pues no hay lugar que se compare, donde a solas puedo adorarte. No hay lugar que se compare, donde a solas puedo adorarte. Derramo el perfume sin que me importe nada.
Solo vengo a buscarte una vez más, porque puedo tu mano tocar. Ven y desciende sobre mí. Lo que yo quiero hoy es sentir, es tu presencia, oh Rey Santo, Santo. Es tu presencia, oh Rey Santo, Santo. Ven y llena, ven y llena otra vez, otra vez. Ven y llena otra vez, ven y llena otra vez, si queremos sentir tu presencia, oh Rey Santo, Santo. Es tu presencia, oh Rey Santo, Santo. Bendiciones, 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 bendiciones a cada uno de ustedes, hermanos. Acabamos de escuchar el tema Ven y llena, un cover que canta nuestro hermano Carlos Villaseñor en este grupo que se llama Rema. Ellos son hijos de nuestros pastores de allá de Ejido Puebla, de la hermana de allá del grupo de Centro Cristiano Oasis. Son dos jóvenes esforzados, jóvenes valientes, jóvenes que buscan cómo adorar a Dios. Es un tema de ellos, es un cover de esta canción que se llama Derramo el perfume y ven y llena, de nuestros hermanos del grupo Rema, Carlos Villaseñor y Jorge Villaseñor. Ellos son los que están cantando aquí en este canto que acabamos de escuchar. Y luego le digo, hermano, para que pues también pues sepan quiénes son los que están en ocasiones ahí. En ocasiones paso música, covers de estos jóvenes. También pues paso covers de su hermana Claudia Villaseñor también, para darles también un poco de enfoque, un poco de difusión a lo que ellos hacen para Dios, ¿verdad? Y pues eso es lo que nosotros simplemente nomás lo pasamos para poder que usted sepa que en veces hay cantos, hermanos, covers de jóvenes de aquí mismo, de aquí de Mexicali, jóvenes de jóvenes que están echándole ganas, están buscando cómo adorar a Dios, están haciendo el trabajo que Dios les ha mandado hacer. Y Dios les bendiga, hermanos. Estamos nuevamente aquí transmitiendo en Radio Camino a la Verdad, aquí a través de Facebook Live, a través de Seno Radio, la aplicación, y estamos también en la página Radios Cristianas del Mundo. Ahí también puede encontrar nuestra programación, nuestros mensajes, nuestro programa, con este programa el día de hoy, o este programa que transmito todos los días, que tiene como nombre, como título, Meditando su palabra. Y el día de hoy vamos a meditar la palabra de Dios, así como lo hemos venido haciendo día a día. Y el día de hoy el tema se llama Andar dignamente. Andar dignamente.
Y nuestro versículo base, hermano, de esta palabra del día de hoy está en el libro de Colosenses, capítulo 1, versículos 9 y 10. Recuerde, hermanos, compartir, recuerde de poder compartir para que estas transmisiones lleguen más allá, que lleguen en más personas para que puedan escuchar, puedan edificarse, puedan llenarse de la palabra de Dios. Y también, hermanos, ahí pongan ahí si el horario es bueno, si es flexible para que la gente lo pueda escuchar. También estoy tratando de buscar el mejor horario para que sea flexible para muchas personas, para mucha gente. Muchas veces quisiera hacerlo muy temprano en la mañana, pero no puedo porque hay cosas que hacer, hay que llevar a los muchachos a la escuela, hay que hacer varias situaciones que tenemos que hacer por las mañanas. Pero ahí pongan en sus comentarios, en la página de Radio Camino a la Verdad, pongan sus comentarios para poder también entender y saber qué horarios pueden ser los mejores horarios que podamos manejar para que se pueda tener ese tiempo y llegar a más gente, a más personas en un horario flexible y bueno para poder transmitir. Sin más rodeos, vamos a la palabra de Dios. Colosenses capítulo 1 versículo 9 versículo 10, 9 y 10 de Colosenses capítulo 1. Dice la palabra de Dios así: en el nombre de nuestro Padre, de nuestro Señor Jesucristo, por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda la sabiduría e inteligencia espiritual. Así podréis andar como es digno del Señor, agradándolo en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Este es el versículo base del día de hoy. Nuestra lucha, hermanos, por descubrir muchas veces la voluntad de Dios normalmente se manifiesta en esos momentos críticos que nosotros pasamos en nuestra vida. ¿A qué momentos críticos me refiero? Como cuando nos vemos enfrentando a una decisión que es crucial para nuestro futuro, como es a lo mejor escoger a la persona con la que nosotros vamos a vivir, nuestra pareja, elegir una carrera, cambiar de trabajo, evaluar la posibilidad de cambiarte de ciudad por el trabajo, evaluar la posibilidad de una mudanza o incluso el traslado a otro país. Frente a estos desafíos elevamos oraciones y súplicas a Dios porque queremos hacer lo que es correcto delante de Él. Regularmente, como estamos hablando ahorita, regularmente con nosotros queremos buscar y saber cuál es la voluntad de Dios. Es todo el tiempo en este tipo de situaciones, en las situaciones cruciales, ¿verdad? Para nuestro futuro, en las situaciones cruciales que muchas veces pueden afectar, muchas veces va el qué hacemos, muchas veces nos podemos cambiar hasta nomás de colonia y a lo mejor no es la voluntad de Dios. Muchas veces estamos en un lugar y queremos cambiarnos a otra congregación y no sabemos si es la voluntad de Dios. Muchas veces queremos salir a hacer algo para Dios y no sabemos si es la voluntad de Dios. Y siempre regularmente cuando nosotros queremos ver y saber y descubrir la voluntad de Dios, normalmente lo hacemos en este tipo de situaciones. En este tipo de situaciones donde hay un riesgo, donde es crucial para nuestro futuro, no nomás nuestro futuro, sino también nuestro presente. Y siempre lo vemos de esta manera. Y la oración, pero la oración que Pablo hace aquí por las iglesias de Colosas, por la iglesia de Colosas, es instructiva en este sentido. Pablo podría haber pedido muchas cosas por ellos. Podría haber pedido muchas cosas para ellos, podría haber pedido ¿qué le podría decir? Sanidad para los que estaban ahí. Pudo haber pedido ¿cómo le puedo decir? Sustento. Pudo haber pedido economía. Pudo haber pedido muchas cosas para ellos. Pero Pablo decidió orar por esto, hermanos. Que fuéramos llenos del conocimiento de la voluntad de Dios. Que fuéramos llenos del conocimiento de su voluntad. Y tal oración, hermanos, presupone
que el conocimiento de la voluntad de Dios es un aspecto fundamental de la vida del cristiano, de la vida de nosotros como hijos de Dios. De hecho, el mismo apóstol en la carta de Romanos nos describe como esclavos de la obediencia. Romanos 6:16 dice la palabra de Dios así: ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? O sea, nosotros si obedecemos a alguien, nosotros vamos a obedecer ya sea al enemigo, y antes éramos y obedecíamos al enemigo, antes éramos esclavos del pecado, obedecíamos a lo que el pecado nos ponía. Pero ahora, gracias a Dios, podemos nosotros obedecer a aquel que imparte, a aquel que vive, a aquel que nos da lo que nosotros necesitamos día a día. Nosotros empezamos a obedecer a aquel el cual es nuestro amo, al Señor Jesucristo. Nuestra condición de esclavos a la obediencia convierte, hermanos, se convierte en fundamentales las instrucciones del Señor para nuestra vida. Pues ningún esclavo puede obedecer si no ha recibido instrucciones. Y nosotros sabemos dónde están las instrucciones que Dios nos ha dejado a nosotros. Dónde están las instrucciones que el Señor Jesús nos dejó a nosotros. Quiero, hermanos, pero sin embargo, que usted tome nota de algo, que tomemos nota de algo. La razón por la cual Pablo pide que ellos sean llenos del conocimiento de la voluntad de Dios no es porque la congregación se enfrentaba a una decisión fundamental que afectaría el futuro de la iglesia. Oiga muy bien lo que le estoy hablando, lo que le estoy diciendo. Esta razón no era la razón por la cual Pablo estaba orando. O sea, no estaba orando por algo que necesitaba la congregación en ese momento o que podría afectar el futuro de la iglesia de Colosas en aquel tiempo. Más bien, el deseo del apóstol, hermanos, era que anduvieran como es digno del Señor. Fíjate qué tremendo lo que Pablo deseaba para todos. De esta manera introduce un elemento mucho más ordinario a su oración de lo que nosotros estamos acostumbrados a contemplar. No está pensando en aquellos dramáticos dilemas que nos presenta la vida, sino en los rutinarios acontecimientos que son una parte de cada día. La implicación es clara. El Señor pretende ser en situaciones muchas veces tan poco espirituales como los momentos en que usted interactúa con su familia, realiza las labores de su trabajo o conduce el carro. Es precisamente en estas situaciones cuando tendemos a vivir sin darle mayor importancia a lo espiritual. Espero poder estarme explicando bien. La implicación es clara. El Señor pretende, hermanos, ser Señor hasta en las situaciones más pequeñas, en las situaciones en las que nosotros no lo vemos como algo espiritual, en las situaciones en las que muchas veces nosotros no lo vemos como algo importante, como son los momentos en que nosotros interactuamos con nuestra familia, como son los momentos en los que nosotros realizamos las labores de nuestro trabajo, o cuando nosotros vamos conduciendo el carro, cuando nosotros vamos caminando por la calle, cuando nosotros hacemos X cosa cotidiana, ordinaria en nuestras vidas. Y he estado hablando acerca de los días anteriores del servicio ordinario, de dónde sale el servicio, de entre las cosas más ordinarias podemos servir, podemos empezar a aprender a ser servidores. Es precisamente, hermanos, en estas situaciones cuando tendemos a vivir sin darle mayor importancia a lo espiritual. Pero el deseo del Señor, sin embargo, es que le agrademos en todo,
que llevemos fruto en toda buena obra y que crezcamos a cada instante en el conocimiento de Él. La oración de Pablo entonces, hermanos, nos llama no solamente a entender que la voluntad de Dios debe de ser clara en todas y cada una de las situaciones que enfrentamos a diario, sino que también a estar atentos a la guía de su Espíritu, que estará interesado en revelarnos esa voluntad a cada paso de nuestra vida. Nuestra búsqueda de sus deseos no debe estar limitada a las instancias que definan nuestra vida, a las instancias definitorias de la vida, como las que hablaba al principio, de que si vamos a cambiarnos, de que si vamos a hacer esto, cosas que puedan ser definitorias o que puedan afectar nuestro futuro, nuestro presente. Sino que Dios también quiere que nosotros entendamos cuál es la voluntad, sino también en los pequeños momentos que nosotros pensamos que no son importantes, que con frecuencia descartamos por ser insignificantes. Muchas veces nosotros vamos y hacemos ciertas situaciones. ¿Qué podría decirle? ¿Cómo le puedo decir un ejemplo? Estamos en el hogar. Muchas veces no sabemos cuál es la voluntad de Dios. En cómo, no sé, a lo mejor cómo dirigirnos a nuestros hijos. A lo mejor cómo poder tratar un problema, una situación. Muchas veces no sabemos cuál es la voluntad de Dios de cómo poder nosotros guiar a nuestros hijos para que se acerquen más a Dios. Nosotros lo hacemos de una manera, pero Dios conoce mejor la manera de cómo son nuestros hijos. Y Él podría decirnos, no, hey, mira, así es como yo quiero que sea. Mira, esta es la forma en que tú puedes llegar al corazón de tu hijo. Y hasta en esas cosas, hermanos, nosotros debemos de saber cuál es la voluntad de Dios. En las cosas pequeñas, hermanos, que muchas veces podemos, aquí con mi vecino, muchas veces, porque hay muchas situaciones, hermanos, que nosotros vamos, hasta en el carro, hermanos, nosotros muchas veces cuando vamos manejando, hasta en esos momentos debemos de pedir la dirección y saber cuál es la voluntad de Dios. Vamos en el carro, de repente se nos atraviesa alguien y cuál es la voluntad de Dios, que le gritemos, que le digamos cosas. La voluntad de Dios es que estemos tranquilos, calmados. Y que solamente oremos por esa persona que va a lo mejor muy apurada y casi a lo mejor te choca, qué sé yo. Porque en las cosas más insignificantes, ahí el Señor también quiere que nosotros entendamos cuál es su voluntad. Por eso oraba Pablo, para que fuéramos llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Dice, porque así podremos andar como es digno del Señor, agradándolo en todo, llevando fruto en toda buena obra, creciendo en el conocimiento de Dios. Porque muchos hermanos tienen muy arraigado en su ser, en su forma de pensar, en su forma de ver las cosas, que muchas veces a Dios no tenemos que agradarlo en todo. Porque hay muchas tan malas enseñanzas en muchos lugares, hermanos, donde muchas veces hasta la gente le dice, no importa de qué manera esto, mira, Dios conoce tu corazón y esto y esto. Y esto, a Dios le interesa que tú y yo conozcamos cuál es su perfecta voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, y para así poder andar como es digno del Señor, agradándole en todo. Agradándole en todo. Y otra vez estaba hablando con una maestra, donde estamos estudiando, y ella decía algo que yo también siempre he pensado. Que Cristo cuando vino puso las cosas, no te voy a decir que
¿cómo te puedo decir? Como que le puso más, un poquito más difícil, o a lo mejor un poquito más, no sabría cómo decirlo. Dice, antes yo daba divorcio por adulterio, ahora yo digo que solamente con ver a la mujer y deseando tu corazón ya estás adulterando. O sea, puso más enérgico esos mandamientos. Y muchos dicen que no. Y es así, y sí es así. Pero Él nos dejó el Espíritu Santo para poder hacer esas cosas, hermano. Y Él quiere que nosotros entendamos y sepamos y comprendamos y tengamos el conocimiento de su voluntad. En toda sabiduría, en toda inteligencia espiritual. Y que un día nosotros podamos presentarnos delante de Dios y ser obreros aprobados, hermano. Por eso el Señor quiere, por eso el Señor puso estas palabras en Pablo. Por eso Pablo oraba. No sé qué estaría viendo Pablo en aquel tiempo, qué informes tenía él acerca de la iglesia o de las iglesias. Que en vez de estar orando por la necesidad que ellos tenían, a lo mejor pasaban hambre, a lo mejor pasaban escasez, a lo mejor había mucha gente enferma, a lo mejor había situaciones apremiantes por las cuales orarle a Dios. Pero sin embargo, él prefirió orar por ti, por mí, por todo lo que estaban en aquel tiempo. Él prefirió orar para que tú y yo, era el deseo, era lo que más quería Pablo, que tú y yo conociéramos cuál era la voluntad de Dios. Que fuéramos llenos del conocimiento de su voluntad. Que fuéramos llenos del conocimiento de su palabra. Para poder andar como es digno del Señor, como es digno de un hijo de Dios, como es digno de una persona que ha sido renovada, de una persona que ha sido nacida de nuevo. Agradándolo en todo, hermano. Muchas veces, como decía aquí, cuando vamos manejando, de repente alguien se nos atropella y le empezamos a gritar, a lo mejor no groserías, pero a lo mejor sí, tonto, vea esto. Y yo, porque me ha pasado. Cuando va mi esposa conmigo, me dice, hey, ¿qué testimonio vamos a dar? ¿Qué testimonio estás dando? De volada, mi esposa brinca de volada y me empieza a decir, hey, tú no eres igual a ellos. Mire, ayer, hermanos, ayer se me descompuso el carro. Y regularmente cuando se me descompone el carro es una queja, ¿no? Es una queja y... Pero ayer, hermanos, no sé. Llegué, fui a comprar unas cosas que mi hijo ocupaba para sus prácticas que hace ahí en la escuela. Llego a la casa, meto el carro y en el momento en el que está ahí, de repente escucho así como si hubieras abierto una Coca-Cola bien fría, bien rica. Y empieza a salir todo el agua, hermanos. Y hasta yo mismo me sorprendí, hermanos. Porque regularmente hubiera renegado. Pero no renegué. Dije, y ya se descompuso. Ya estaba mirando a ver qué estaba pasando, lo movimos. Ya, no, sabes que no, a lo mejor va a ser un sello, a lo mejor va a ser algo. No era ninguna manguera, no era nada que pudiera, pues yo arreglar, yo reparar, ¿verdad? Tenía que llevarlo al mecánico. Pero hubiera renegado, hermanos, a lo mejor unos días atrás, a lo mejor, pero déjeme decirle que cuando empiezas a buscar la palabra de Dios, cuando empiezas a hablarla, es más, hasta cuando empiezas así como yo, gracias a Dios que estoy transmitiendo aquí, la palabra hace un cambio en nuestra vida, hace algo. Y en esos momentos, hermano, fíjate, ahorita que me estoy dando cuenta, en esos momentos donde Dios quiere
que nosotros le agrademos en todo. ¿Y qué fue lo que hicimos? Pues gracias, Señor, ni modo, pues gracias porque se me descompuso aquí en la casa. Gracias porque no permitiste que se me quedara allá tirado, allá por el lado de Walmart, por aquel lado donde andaba. Por allá, por aquellos lados, por allá por calle 11, por allá, aquel lado. Y si me hubiera quedado tirado allá, ya no le hubiera echado agua, me hubiera costado una grúa, me hubiera costado algo, me hubiera costado más. Pero hasta le dije a mi esposa, mira, no renegué, no dije nada, simplemente, se desconchifló. Ya, se le salió el agua. Y cuando llegó mi esposa, le digo, es que pasó esto y así. Pues ni modo, hay que darle gracias a Dios. Y primeramente hay que darle gracias a Dios que fue aquí en la casa, aquí adentro ya, cuando lo parqué. Más ni siquiera tuve que apucharlo para meterlo, o sea, ya parqueado adentro, se descompuso y pues gracias, Señor. Y eso es lo que el Señor, fíjese, ahorita me doy cuenta, eso es lo que el Señor quiere, que nosotros le agrademos en todo. Porque ahí es donde nosotros hermanos, le demostramos a Dios, no al mundo, no a la gente, no a nadie. Le demostramos a Dios. Podemos andar como es digno en el Señor. Le demostramos a Dios agradecimiento en lo secreto. En lo secreto. En lo personal. Sin que nadie vea, ay, gracias, Señor, mira, y que la gente vea, qué buen cristiano. Oh, este hermano está lleno del Espíritu. No, no, hermano, allí es donde nosotros agradamos a Dios en todo. Y es lo que Él quiere. Llevando fruto en toda buena obra. Creciendo en el conocimiento de Dios. Y ese conocimiento en Dios, hermano, nos va a dar esa paz. Nos va a dar esa templanza, esa paciencia para poder enfrentar las cosas cotidianas de nuestra vida. Porque dice aquí, llevando fruto en toda buena obra. Y no está hablando nada más de cosas de que ir a hacer una buena obra, ir a mejor ayudar a alguien. No, también eso es una buena obra, o sea, en todas las cosas. Pues dice, agradándolo en todo, dice la palabra de Dios, Colosenses. Andar como es digno del Señor, agradándolo en toda nuestra área, en todo, hermano. Y muchas veces podemos decir, es muy difícil. Pero mire, ni me había dado cuenta hasta ahorita que me estoy dando cuenta de eso. Me estoy diciendo, o sea, cómo es que la palabra sí cambia, sí transforma, sí va haciendo algo en nuestras vidas. Porque muchas veces cuando nos alejamos de la palabra, cuando ni siquiera hacemos algo como lo que estoy haciendo, ni siquiera llega el momento en que renegamos de todo. Y cuando renegamos, hermano, ¿qué estamos renegando? Renegamos de esas cosas, pero también estamos renegando de Dios. Inconscientemente, sin querer. Y lamentablemente muchos lo hacen más seguido porque creen, hermanos, y les han enseñado que tú como hijo de Dios no debes de pasar por nada malo. Esa llamada supergracia de la cual muchos predican, de que el cristiano no se debe de enfermar, de que tú debes de ser rico porque eres hijo de un rey, de que a ti no te debe de faltar nada, de que tú tienes que tener dinero, que tienes que tener millones, de que tienes que tener esto, de que tienes que tener buenos carros para poder andar bien, de que tienes... Por eso la gente, hermanos, cuando pasa algo, reniegan de Dios. Porque piensan que no deben de pasar por ninguna circunstancia mal. Y malamente muchos predicadores muy famosos hablan y predican de esa manera. Pero aquí Pablo, por eso es que es bien importante que nosotros nos acerquemos a la palabra y seamos como los de Berea y que veamos si realmente lo que se está predicando es verdad. Porque todos ellos predican todo ese tipo de cosas, pero aquí dice Pablo, yo deseo y oro por vosotros y
y por vosotros, y de pedir que seáis llenos del conocimiento de la voluntad de Dios en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Así podréis andar como es digno del Señor. Dice, pero no dice para que puedas, dice, así podréis andar. Si estás lleno del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Esta sabiduría, ¿en qué? Toda sabiduría en conocer a Dios. Porque dice que el principio de la sabiduría es el temor al Señor. Dice, así podréis andar como es digno del Señor, agradándolo en todo, llevando buen fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Muy contrastante a todo lo que se predica muchas veces en muchos lugares. Y la palabra hace eso en nosotros. La palabra hace eso en nosotros. Él es bueno, para siempre su misericordia. Él quiere que cada día tengamos más conocimiento de Él, hermanos. Y para pensar en qué áreas de la vida acostumbras a hacer las cosas automáticamente sin pensar en la voluntad del Señor. Muchas veces lo hacemos, muchas veces yo lo hago. Automáticamente me pongo a emprender, me pongo a hacer algo, me pongo a hacer aquello, sin primeramente pedir la voluntad de Dios y saber si es lo que yo tengo que hacer en este día. Sin pensar y preguntarle, Señor, ¿qué quieres que haga hoy? ¿O qué quieres que hoy yo haga, Señor? ¿En qué áreas de la vida acostumbras a hacer las cosas automáticamente? Sin pensar en la voluntad de Dios. Esa es una pregunta, hermano. Analízalo. Por eso este programa se llama Meditando su Palabra. Medita. Otra pregunta. ¿Cómo sueles discernir la voluntad de Dios? Es importante aprender a discernir la voluntad de Dios. Última pregunta. ¿De qué manera puede volverse más sensible a sus instrucciones? ¿De qué manera puedes volverse o puedes tú volverte más sensible a sus instrucciones? Y esta pregunta yo creo que tiene una respuesta muy fácil. Orando. Leyendo su palabra. Es importante, hermanos, es importante que nosotros podamos comprender y entender cuál es la voluntad de Dios hasta en los más mínimos detalles de nuestra vida. Es importante que estemos llenos de del conocimiento de la voluntad de Él, llenos del conocimiento de su palabra, llenos del conocimiento de todas las cosas, para que nosotros podamos caminar y vivir conforme a su voluntad, conforme es digno en el Señor, dice la palabra de Dios, como es digno en el Señor, agradándolo en todo, y así poder llevar fruto en toda buena obra, y que podamos crecer en el conocimiento de Dios día a día. ¿De qué está esta palabra, hermanos? Medítala, escúchala, medítalo. Ponte a pensar. ¿En qué áreas de tu vida acostumbras a hacer las cosas automáticamente sin pensar en cuál es la voluntad del Señor? Ponte a pensar si nosotros estamos viviendo automáticamente sin vivir, sin pedirle la voluntad al Señor. ¿Cómo solemos discernir la voluntad de Dios? ¿De qué manera podemos volvernos más sensibles a sus instrucciones? Sensibles a la voz de Dios, a la voz del Espíritu. Dice la palabra que hoy dejo para meditar, mi hermano. Y la palabra que hoy dejo para que podamos meditar lo que Pablo está hablando en esta palabra. En cómo él, en vez de orar por las necesidades que había ahí en ese lugar, él oró
para que tú y yo y todos en un futuro podamos ser llenos de la voluntad, del conocimiento de la voluntad del Señor, para que nosotros podamos caminar como es digno delante de Él. ¿Para qué? Para que tengamos ese fin de poder agradarle en todo, en toda buena obra, y que cada día podamos, a través de la voluntad, de saber cuál es la voluntad de Dios, cada día podamos nosotros ir creciendo en el conocimiento de Él, porque es importante conocerle. Es importante conocer a Dios. Pues si la palabra, no recuerdo muy bien dónde dice, pero dice una palabra donde dice, un pasaje bíblico donde dice, que no te gloríes de nada, sino simplemente gloríate, dice, en decir que me conoces. Es importante conocer a Dios. No todos conocemos a Dios verdaderamente como es. Decimos conocerle, pero verdaderamente muchos no conocemos verdaderamente a Dios. ¿Y cómo vamos a conocer a Dios? Conforme a su palabra, leyendo su palabra, llenándonos de su palabra, conociendo cuál es la voluntad, llenándonos de conocimiento, de conocer cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas, hasta en lo más cotidiano, hasta en lo más insignificante. Porque cuando nosotros empecemos, hermanos, a vivir y a caminar con el conocimiento de cuál es su voluntad, déjeme decirle que entonces, todas las cosas que usted emprenda, todas las cosas que usted haga, van a salir bien. Porque la misma palabra lo dice. Hay que ver si encuentro ese versículo. La misma palabra lo dice. De hecho, bueno, aquí dice, todos conocemos Josué. Josué capítulo 1, versículo 7. Solamente esfuérzate y sé muy valiente, para cuidar de hacer conforme a la voluntad, conforme a la ley de mi señor Moisés, de mi siervo Moisés, perdón, dice. Te mando, no te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Es algo similar, hermanos. Solamente tenemos que esforzarnos y ser valientes y cuidar de hacer conforme a la voluntad de Dios, conforme a la voluntad del Señor. Y todas las cosas que nosotros hagamos, vamos a prosperar, van a salir bien. ¿Por qué, hermano? Porque va a ser la voluntad de Dios. Va a ser la voluntad de Dios. Esa es mi voluntad. Sí, es mi voluntad que tú hagas este negocio. Sí, es mi voluntad que tú vayas a este lugar. Sí, es mi voluntad de que tú le ayudes a tal. Sí, es mi voluntad de que tú esto. Sí, es mi voluntad esto. Y todas las cosas van a salir bien. Todas las cosas van a salir bien. A ver si me puse aquí Jeremías 9, 23, 25. Que ella me ayuda mucho también cuando estamos aquí transmitiendo.
De la palabra que yo había visto ahorita, que dije que nosotros conozcamos la voluntad, el conocer al Señor. Dice, el conocimiento de Dios es la gloria del hombre. Así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en la valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme. Yo soy Jehová y hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Alábese en decir que me conocen, conocerme. Hay otra donde dice así como yo digo, como yo lo hablé, que dice, gloríase en decir que me conocen, o sea, en poder entender y poder decir, tú realmente me conoces. Y eso es lo que Dios quiere, hermanos, de nosotros. Que tengamos el conocimiento pleno de cuál es su voluntad en nuestra vida, en nuestro caminar, en nuestro paso a paso. Y le doy gracias a Dios, porque esta palabra me habla, esta palabra me direcciona, me exhorta. Y me dice, mira, es así. Tal vez no te han salido las cosas porque sabes que no has hecho mi voluntad. Porque no es mi voluntad eso. Así que hay que orar, hermano, para discernir cuál es la voluntad de Dios. Y es lo que vamos a empezar a hacer. ¿Qué vamos a hacer? A orar, buscar su voluntad, buscar su presencia. Tener el conocimiento de cuál es la verdadera voluntad de Dios para nuestras vidas. Dios es bueno, hermano. Dios nos habla día a día esta palabra no sé para quién sea, para mí sí es. A mí me habla, a mí me exhorta. A mí me dice, hey, estás conforme a mi voluntad. No sé a quién vaya a ayudarle esta palabra, pero es importante, hermanos, que meditemos en ella. Así que esta es la palabra del día de hoy, hermanos. Dios te bendiga, Dios te guarde. Le damos gracias a Dios por habernos permitido estar transmitiendo un día más, una emisión más de Radio Camino a la Verdad, aquí a través de Facebook Live, a través de radio, a través de Seno Radio, la aplicación. Te damos gracias y te pedimos, nos escuchamos el día lunes, transmitimos de lunes a viernes a las 3 de la tarde, a partir de las 3 de la tarde estamos transmitiendo desde Mexicali, Baja California, México, para el mundo. Su hermano, un servidor, Juan Carlos Camacho, les desea un excelente fin de semana. Y busquemos y entendamos, discernamos cuál es la verdadera voluntad de Dios para nuestra vida, paso a paso que demos. Dios te bendiga, Dios te guarde, que sea un excelente fin de semana para ti y para los tuyos. Que sea un buen fin de semana lleno de bendiciones de parte de nuestro Señor Jesucristo. Bendiciones y nos escuchamos el día lunes a partir de las 3 de la tarde aquí en Radio Camino a la Verdad. Bendiciones. No existen más motivos, Señor, venimos hoy rendidos a ti, la única razón de nuestra adoración hoy eres tú. Elevamos olor fragante para ti, solo a ti sea la gloria, Señor, la alabanza y la adoración, toda rodilla se lo. Radio Camino a la Verdad. La mejor canción es la que viene con inspiración de lo alto. Es la que viene con inspiración de lo alto. sobre todo.
mejor radio es la que hace sonar esa canción. Es la que hace sonar esa canción. Cautivaste, no quiero que te vayas, yo quiero que te quedes. Somos tu radio cristiana, la que te acompaña todos los Estás días. escuchando Radio Camino a la Verdad.